esta mañana un poco de la unción. Se ha hablado mucho de la unción, pero lo vamos a presentar de una manera con un carisma, un matiz un poco diferente. Un poco diferente sin perder el núcleo, el sentido de lo que es la unción. Ungir es separar, ¿sí? Apartar a algo, una persona, incluso alguna cosa, para una función, es decir, santificarlo para una función específica, ¿sí? Es como marcar a una persona o un objeto, una piedra, por ejemplo. Jacob, cuando en el lugar donde recibió a Dios, en la piedra sobre la que durmió, después la ungió y formó un pequeño grupo de piedras y las manchó con aceite, las ungió con aceite. Esa piedra queda marcada. La piedra tiene poros donde el aceite penetra y queda ya marcada, le da un tono oscuro y con cierta brillantez, y esa piedra ya queda marcada. El próximo día que vuelva por ese lugar, sabrá el lugar exacto donde estuvo, porque esa piedra estará marcada. Y aunque hayan removido un poquito por ahí alguna cosa, si encuentra esa piedra, sabrá que ese es el lugar, porque esa piedra queda marcada con el aceite de la unción. Se me ha olvidado poner esto para que no se me borre, no se me vaya. En fin, ungir es sinónimo al mismo tiempo de santificar. Y santificar es sinónimo de apartar. ¿Vamos ligando un poquito la cosa? Sí, vamos a leer en Éxodo 29, 21. Dice: y con la sangre que estará sobre el altar y el aceite de la unción, rociarás sobre Aarón, sobre sus vestiduras, sobre sus hijos y sobre las vestiduras de estos. Y él será santificado, ungido y santificado. Y sus vestiduras y sus hijos, y las vestiduras de sus hijos con él. Es decir, todo, aún las vestiduras que iban a usar para el rito del culto, iban a ser ungidas, manchadas con aceite. Y yo cuando estaba leyendo esto estaba pensando, mi esposa, que me he puesto a veces un poquito de crema aquí, de aceite de no sé qué, por una picazón que me sale aquí, y cuando voy a comer me pone un babero acá para que no me manche nada de aceite. Y aquí, sin embargo, le van a rociar con el aceite de la unción, no solamente sobre la cabeza, le queda la cabeza toda pringosa, sino que le va a chorrear por las vestiduras. Y yo estaba pensando, madre mía, si esto lo ve mi mujer, que yo hago esto así, la que me mete, la que me da, por mancharme la ropa. El sentido de la unción, voy a ver si consigo poner esto. Ay, Dios, que no se me vaya la pantalla. Pantalla. Suspender después. 30 minutos. Ahí. Listo. Perdón. Esta es una cosa. El no estar preparado en las nuevas tecnologías. Ahí ya. Bueno, gloria a Dios. ¿Sí? La unción. Es decir, unción es ungir. Tocar con aceite a una persona, ungirla con aceite a una persona para... como signo de apartado, de santificación, santificado, apartado, es decir, esta persona está ungida para un ministerio específico. Así sucedió con Saúl, así sucedió con David. Llegó el profeta y cuando estaba llorando por Saúl, le dijo el Señor cuando estaba llorando por Saúl, el Señor le dijo a Samuel: llena tu cuerno de aceite y ve a la casa de Isaí a ungir a uno que tengo allí preparado. Fíjense, este no estaba deseando ni la unción ni nada, estaba cuidando ovejas y cabras. Y llegó el profeta allí, al final no lo encontraban porque como era el más pequeño y yo qué sé, lo tenían ahí olvidado. Dice: ¿estos son todos tus hijos? Le dijo el profeta a Isaí, padre de David. Digo: ¿estos son todos tus hijos? Algo más tiene que haber porque ninguno de estos es el que Dios me ha mandado a ungir. Bueno, sí, queda este pequeñajo que está por allí cuidando las cabras y las ovejas. Dice: pues hazle venir, que sin duda ese es. Y allí tuvieron una reunión familiar y allí le vació un cuerno de aceite. ¿Saben los cuernos esos que hay? El cuerno tenía una gran utilidad en la antigüedad.
Yo lo he vivido en mi propia tierra, porque soy muy antiguo, soy muy ya del siglo pasado, ¿eh? Pertenezco al siglo pasado. Y entonces el cuerno tenía una gran utilidad. El cuerno servía para llamar a la oración, servía para convocar al pueblo, servía para hacer los pregones en el pueblo. Sonaba el cuerno, es así una cosa muy rara, ¿eh? Y entonces el pueblo, depende cómo tocaban, el pueblo sabía que era para una cosa u otra. No existían las campanas. Hoy en nuestra civilización, más ya desde la Edad Media, se usaban las campanas, y dependiendo de los toques que tenían las campanas, así era lo que estaban anunciando. Cuando hacían pan, pan... Uy, alguien ha muerto. Cuando estaban a un fuego ahí en el pueblo. Y cada toque de la campana tenía un significado. Nosotros lo hemos perdido. Juan también, como es del siglo pasado, capaz que también se acordará. Sí, tenían cada toque de campana estaba anunciando algo diferente en el pueblo. Entonces, los cuernos, con el cuerno en la antigüedad, que no había las campanas, daban determinados toques para anunciar determinadas cosas. Y también servían para llevar agua, también servían para llevar aceite. Era una cosa muy útil, el cuerno. Los cuernos se los colgaban aquí con un cinto, llevaban ahí el cuerno y ahí llevaban provisiones, agua o aceite o vino, etcétera, etcétera. Le abrían por el tapón de abajo y chupaban, pam, le tapaban y listo. Era una cosa muy práctica. Ya después que le habíamos sacado los tuétanos y todo eso, y estaba purificado, ¿sí? Bien, hay otro pasaje en Isaías 10:27 que también ha sido muy usado. Bueno, este es el que más ha sido usado para el tema de la unción. Y acontecerá, dice Isaías 10:27, dice, acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de su hombro y su yugo de su cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Se centran casi siempre en este pasaje para anunciar el poder de la unción. Y es cierto que hay un poder de la unción, pero la unción, una de las cosas que hace es reconocer el don que Dios ya te ha dado. Una de las cosas que cumple la unción es para prepararte, para darte la gracia de Dios para realizar aquello que implica una dificultad, un problema en tu vida, para poderlo enfrentar. Para que Dios te dé la gracia suficiente. Vamos a ver algunas cosas sobre esto, sobre la unción, sobre el aceite, ¿sí? Este texto de Isaías 10:27 se lee solamente este pasaje, pero si leemos todo el contexto, veremos que dentro, cuando ya surge la expresión de este versículo, de este texto, de las Escrituras, es después de que ha habido un proceso de cautividad en el pueblo de Israel. Es decir, que a veces la unción no viene porque sí. A veces la unción requiere un proceso de preparación para realizar aquello para lo que has sido ungido. No quiere decir que vas a ser ungido y pataplán, solución milagrosa. David fue ungido como rey, pero tuvo que esperar 40 años. Tuvo que esperar. Y así todo, después de haber sido ungido, no era capaz de levantar su mano contra el otro que había, contra Saúl, que había sido ungido por Dios también para ser el rey de Israel. Y digo, si Dios me ha ungido, Dios le hará. Y esperó su tiempo. A pesar de que sus compañeros, cuando estaba en la cueva de Adullam, una cueva enorme, y Saúl entró a hacer sus necesidades, cubrir sus pies, la Biblia usa metonimias, para no decir groserías, que a veces a mí se me escapan, ¿sí? Fue a hacer sus necesidades. Y los compañeros le incitaban, este es el momento que Dios ha preparado para ti, este es el momento para que se realice la unción, este es el momento para que se realice aquello para lo cual Dios te ha ungido, córtale el cuello, mátalo, está solo, el ejército está abajo. Y David dudaba si cortarle el cuello, si matarlo o no, estaba dubitativo, pero fue capaz de escuchar y de que prevaleciera la voz de Dios sobre la incitación de los demás para hacer un acto que Dios no quería. No. Para que los demás se callaran y no gritaran demasiado, se acercó a él
y como estaba el manto allí, porque estaba haciendo otras cosas, le cortó un pedazo del manto. Y después gritaba, Saúl, Saúl, Dios ha puesto tu vida en mis manos, pero no he querido hacerlo, te he respetado. ¿Por qué no me respetas tú a mí? Que tengo que estar desterrado a causa de tu persecución, porque la causa de que estuviera en esa cueva era porque iba persiguiendo a David. Porque era su competidor. ¿Me acerco un poquito el agua, mi amor? ¿Sí? Tuvo que esperar un tiempo después de haber sido ungido. Quiere decir que cuando somos ungidos, somos preparados, es un reconocimiento de Dios para determinadas actividades o determinadas cosas que tenemos que desarrollar en nuestra vida. Pero eso no quiere decir que va a suceder ¡pam!, de un momento a otro. Pero tenemos que vivir en la esperanza, en la fe de que aquello para lo que hemos sido ungidos se va a realizar. Vamos por un camino diferente, un poquito diferente, ¿eh? Pero vamos a... Uy, Señor, qué difícil que está esto, necesitamos un pollito aquí. Amén. El aceite, ¿por qué se usa el aceite para ungir? Porque el aceite representa un cúmulo de virtudes que muy bien pueden representar también a lo que la verdadera unción representa, que es el Espíritu Santo, que da un cúmulo de cualidades y virtudes al ser humano. Cuando damos lugar al Espíritu Santo de Dios, nuestra vida se capacita de unas virtudes y unas cualidades que nos capacitan, valga la redundancia, para enfrentar los problemas. Es decir, para solucionar los problemas. No solamente para enfrentar, porque algunos, quiero usar otros matices, otros términos, para que no piensen que alguno que enfrentar es solamente decir, aquí estoy yo, en plan valiente, sino que implica gracia. Y la gracia, salero, inteligencia, sabiduría, quizás no para enfrentarlo, pero para darle la vuelta. ¿Entienden? Que nadie piense que esto se trata de un carnero o de un machote. Tengo cualidades y virtudes para enfrentar mis problemas, y aquí estoy yo. No vayas dando el pecho porque te la van a dar de todos lados. El Espíritu Santo nos da inteligencia, nos da gracia, nos da sabiduría para poder darle la vuelta al problema. Amén. El aceite es excelente para conservar otros alimentos. Así el aceite es excelente. El Espíritu Santo es excelente para conservar nuestras vidas. Y no solamente para conservarlas, sino para enriquecerlas. El aceite con perfumes naturales aceites naturales extraídos de las plantas, es saludable para la piel y exhala un perfume. Te queda la piel hidratada y depende de quien te haga el masaje. Si te lo hace bien, pues sales en la gloria. El aceite tiene una serie de cualidades tremendas para la protección de la madera. A veces hay productos para limpiar la madera que están impregnados o de aceites vegetales, o ceras de abejas, o aceites sintéticos o alguna cosa que hacen que la madera la proteja, recobre su brillo natural. Es apta para las correas y los útiles que se utilizaban en la antigüedad, los cinturones, correajes, para los trabajos agrícolas y ganaderos, para el ejército. Era indispensable el aceite. Las monturas, las correas que llevaban los caballos, las fundas para las espadas, para engrasar los utensilios de guerra, los pocos que había, los pocos no, para la guerra tenían muchos utensilios, las ruedas de los carros, etcétera, etcétera. Aunque las ruedas de los carros y ese tipo de cosas, más bien se usaban las grasas animales. Entonces no se dominaban el tema del uso de las grasas minerales. Se usaban las grasas animales, que son más baratas y son más rentables para ese tipo de menesteres. La rueda de los carros, etcétera, etcétera. Y también, yo recuerdo a mi papá, como los correajes de los caballos, de los frenos de los caballos, las monturas que él usaba, le gustaba mucho montar a caballo, y los toros, todo ese tipo de cosas, y usaba todos los correajes, los usaba con la grasa de los cerdos que matábamos, la guardaba allí, y los zapatos se los untaba con esa grasa. Y brillaban que no veas. Si el búfalo
el famoso búfalo, grasa para untar los zapatos, estaba hecha compuesta de grasas animales. Así, en el templo, cuando se hacían los sacrificios, el Señor daba a entender que las grasas saturadas, las grasas animales, no son buenas para la salud. Producen mucho colesterol, colesterol malo. Hay un colesterol bueno y necesario. Y ese colesterol bueno y necesario lo produce el aceite de oliva sobre todo, y el aguacate y algunas plantas de Sudamérica que tienen unas propiedades parecidas, algunas de ellas tienen unas propiedades parecidas a la de la oliva, pero ninguna ha llegado a superar todavía el aceite de oliva. Así es que la Biblia usa siempre el aceite de oliva como un método, una forma de proteger las cosas, una forma saludable, una forma de mantener la salud y para engrasar cosas. ¿Ustedes ven cuando chirrían las puertas? Antes no tenían el aceite 3 en 1. Con 3 en 1 todo vuelve a funcionar. ¿No? ¿Has visto el anuncio ese de 3 en 1? Con 3 en 1 todo vuelve a funcionar. Y a mí me sirvió eso muy bien para la boda de mis hijos, de la anteúltima, la Noemi y Beni, y usamos ese esquema, no sé cómo llamarlo, no me sale la palabra, ese simbolismo, ese agorismo, ¿sí? De utilizar eso. Con la 3 en 1 todo vuelve a funcionar. ¿Y qué es 3 en 1? Sí, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Con 3 en 1 todo vuelve a funcionar. Cuando falta alguno de esos componentes, ¡ay!, la cosa como que no engrasa bien. Es increíble. Yo, fíjese, en casa del herrero a veces cuchillo de palo. Tengo una puerta de hierro y cada vez que tenía que subir un cerrojo para cerrarla así, me costaba un montón. Y he estado unos cuantos años, bastantes años, con la puerta así, que costaba un montón meterla para arriba y girarla porque se trababa con el hierro. Y para bajarla a veces igual. Y hacía... y urugía. Y entonces digo, pero si tengo aceite, caramba, 3 en 1. ¿Y por qué no le he puesto un poquito 3 en 1? Y llevaba una botella de aceite en la mano, de aceite de oliva, y le unté así un poquito con el aceite, con un pincelito, pam, 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 pam. Pues ya lleva casi 2 años y no le he vuelto a poner más aceite, pero sube, pam, 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 y baja perfectamente. Y lleva 2 años sin poner aceite. Usted no puede funcionar con su coche ni 2 kilómetros si no hay aceite en el cárter. Ni 2 kilómetros. Con 3 en 1 todo vuelve a funcionar. Por eso la Biblia usa esquemáticamente y simbólicamente el aceite como la representación del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo nosotros no funcionamos. Vamos rengueando, haciendo ruido, como la puerta de mi casa. Vamos haciendo ruido. Y cuando contactamos con los demás, chirriamos. En nuestras relaciones chirriamos. Hacemos ruido. Rozamientos peligrosos. Rozamientos agresivos. Relaciones que a veces no funcionan. ¿Y saben por qué? Porque nos falta el 3 en 1, cuya representación es el aceite de oliva. Amén. Todavía hoy las armas y todas las cosas que utilizamos no pueden subsistir sin aceite. ¿Sí? El otro día un amigo ahí conocido del pueblo que dice que usa pistolas de esas de perdigones. Pero yo me lo quedo mirando a la cara y a veces digo, me pasa a mí que a veces va más allá. Y le gustan los armamentos y le gusta coleccionar esas cosas y entonces los engrasa, los limpia, le pone grasa, 3 en 1, uy, qué bien, que mira cómo retrocede el cargador, etcétera, etcétera. Y digo, todavía siguen siendo tan útil el aceite para la guerra. Pero sigue siendo útil el aceite para la guerra, pero sigue siendo útil el aceite para la paz, para la convivencia. Pero cada individuo o cada grupo social lo usa a su conveniencia. Pero el Espíritu Santo de Dios no se puede usar a nuestra conveniencia. Tenemos que estar en el lugar y en la actitud adecuada para que la gracia de Dios intervenga
en nosotros. El aceite de oliva es saludable, muy saludable para nuestro organismo. Produce colesterol bueno. Saben que cuando falta el colesterol, las células, las neuronas no se comunican bien. Y puede afectar a la forma de pensar, puede levantar dolores de cabeza, puede levantar determinados problemas. Purifica el hígado, purifica el riñón. A veces, desde que descubrimos el aceite de oliva para desayunar, que se impuso la mantequilla, que fue un descubrimiento que hizo Napoleón, porque le faltaban víveres, le faltaban elementos para mantener sus tropas. Y saben que casi todas las cosas más importantes que hoy día manejamos han sido inventadas en la guerra. Desde las latas de conserva hasta Internet. ¿Sí? Primero fue usado para el espionaje y sigue siendo usado para el espionaje. Y hay una guerra ahí arriba que ya empieza a producirse, la guerra de las galaxias, ahí arriba. El que domine las comunicaciones ahí arriba, en el espacio, ese será el que domina la Tierra aquí. Porque si nos dejan sin comunicación, ¿qué hacemos ahora? ¿Haciendo señales de humo? ¿Telepáticamente? Nos hemos acostumbrado tanto a los móviles que hay hasta para predicar. ¿Sí? Nos hemos acostumbrado tanto que dependemos de eso. Pero cada uno o cada persona, cada sociedad, cada grupo de la sociedad es necesario, necesita usar el aceite para mantener sus herramientas. Y no solamente para mantener sus herramientas, sino para mantener su herramienta. La vida. Cuando comemos demasiadas grasas saturadas, ¿saben por qué en el altar, cuando hacían los sacrificios, sacaban, explica la Biblia, que saquen la grasa que rodea el hígado, el riñón, patatín, patatán, toda la grasa que tienen los animales, y la quemen en el altar? Dando a entender, era una forma de enseñarles a los israelitas, al pueblo, de cómo debían manejar su vida, cómo debían sacrificar los animales, porque ahora nosotros vamos al supermercado y compramos la carne, pero antes lo tenían que matar en su corral. Tenemos que ubicarnos un poquito en el contexto histórico para poder entender lo que la Biblia a veces nos dice. Y si no nos ubicamos en ese contexto histórico, lo asimilamos de cualquier manera, que a veces no tiene nada que ver con la realidad que ellos vivían. Quemaban las grasas, ¿por qué? Dando a entender al pueblo que la carne, había que comerse la carne y la grasa quemarla porque era perjudicial para el cuerpo. Son grasas saturadas que producen colesterol, producen la enfermedad. Y Dios quería que su pueblo fuera un pueblo sano. Y además les decía cómo tenían que cocer la carne, cómo tenían que comer la carne, preferentemente asada. ¿Por qué asada? Porque el calor va derritiendo las partículas de grasa que hay en la carne, la dejan caer sobre el carbón o sobre la materia que estés usando para hacer el asado, y a veces tienes que estar apagando ahí porque salen llamas de la grasa. ¿Sí? Pero es la mejor forma, la forma más saludable de comer la carne para nuestro organismo. ¿A dónde vamos? Entonces el aceite de oliva servía para alimento. La lámpara del templo tendría que ser suministrada así con aceite de oliva. No eran grasas animales, era aceite de oliva que corría continuamente a la lámpara del templo, que estaba permanentemente encendida. Y eso representa al Espíritu Santo de Dios, que tiene que estar constantemente abierto este conducto en nuestra mente, en nuestro corazón, más allá de la razón, en un lugar donde la intuición y donde la revelación de Dios funciona, más allá de nuestra razón. Estar abierto, ese canal abierto, para que la lámpara y para que la revelación del Espíritu Santo, la luz del Espíritu Santo, no se apague en nuestras vidas. Somos templo. ¿O no sabíais que somos templo? Que Dios tiene un tesoro en nosotros, en estos vasos de barro. Pero que hay un tesoro, hay lámparas de barro. Y eran las lámparas comunes que usaban en Israel. Le metían el aceite de oliva, o también aceite de animal. La tenían que calentar, pero el aceite de animal tiende a solidificarse. ¿Sí? Y entonces tienen que calentarla primero. ¿Y con qué la calientan? Si necesitan el aceite para prender. Entonces casi siempre las lámparas eran con aceite de oliva. El aceite de oliva era un tesoro
en la antigüedad. El que tenía aceite de oliva era rico. Por eso, la viuda de Sarepta guardaba un poquito de aceite en su tinaja. Y fue el profeta allí, egoísta el profeta, dijo, prepárame a mí una torta con ese aceite que hay ahí. Es lo último que tenemos. Prepáramela a mí y después prepara para tus hijos. Egoísta el hombre. Es que a veces las cosas de Dios parecen egoístas. Pero cuando cumplimos con la palabra de Dios, Dios nos provee milagrosamente, de una manera extraña, rara, que no pensamos, Dios nos provee mucho más allá de lo que nosotros ofrendamos. Y es que no me queda un poquito de aceite. Dice, ¿cuántas vasijas tienes? Tanto. Ve a pedir aceite a los vecinos, ve a buscar aceite. Pon ahí. Ve a pedir, tinajas a los vecinos. Todas las tinajas que traigas, tráelas aquí, que se van a llenar de aceite. Y oró el profeta y se llenaban las tinajas de aceite, se llenaban las tinajas de aceite. La viuda salió de la pobreza. El aceite era oro, así como el petróleo es el oro negro. Pues el aceite en la antigüedad era el aceite dorado, era el oro dorado, más parecido al oro normal, al oro metálico. Así que el aceite de oliva representa muy bien lo que la gracia de Dios y lo que el poder de Dios puede hacer en nuestras vidas, lo que el poder del Espíritu Santo puede hacer en nuestras vidas, regenerar nuestras vidas, regenerar nuestra conducta, regenerar nuestras ideas, regenerar nuestra mente y prepararnos para ser personas con gracia, con inteligencia, con sabiduría, para enfrentar las cosas de la vida y no andar siempre mendigando y siempre siendo como alguien que no tiene nada. La viuda no tenía nada. Y le ofreció al profeta. Y nunca faltó el aceite de la tinaja. Es más, se llenaron. Esa es la gracia de Dios obrando sobre nuestras vidas. No las grasas saturadas, que son perjudiciales para el cuerpo, sino el aceite de oliva, los aceites vegetales. Y sobre todo, según la Biblia, el aceite de oliva. Y según se ha demostrado científicamente todavía, no hay aceites que le igualen. Aquí antes se tomaba el pan con mantequillas para desayunar, hasta que algunos empezaron a decir, pero ¿qué aceite de mantequilla? Que eso lo inventó Napoleón, que eso es una cosa sintética casi. Tenemos el aceite de oliva, pan con aceite de oliva, y yo siempre desayuno pan con aceite de oliva, casi siempre. Y hay un hombre en Andalucía que ha manejado una ¿cómo se llama esto? Una almazara de estas, ¿sí? Y ahora sus hijos son especialistas en hacer el aceite virgen. Vienen de Japón, de todos lados a comprarlo. Claro, lo vende a precio de oro. Porque ese aceite extra que él fabrica, después salen los aceites refinados, pero ese primer aceite es amargo, no es muy agradable para el paladar. Es muy amargo. Es más amargo que normalmente el aceite cuando lo tomas crudo es un poquito amargo. Cuando lo tomas con el pan le da un sabor tan rico el pan. ¡Ah! ¡Qué cosa maravillosa que tenemos el aceite de oliva! ¿Sí? Y es saludable para el organismo. Aunque tú lo tomas empapado en pan, el estómago lo digiere eso y separa el aceite para que haga su función, sobre todo cuando es crudo, para que haga su función regeneradora en el organismo. A mí, cuando era pequeño, me picó un escorpión en este dedo. Aquí, en este dedo, sí. ¡Ay, me picó un escorpión! Y yo ahora tenía 8 años. Y la gente que estaba conmigo dice, ¿cómo sabe este niño que le ha picado un escorpión con 8 años? Digo, pues tengo la mancha aquí. Y vino mi papá corriendo y me vio la mancha y dice, ¡le ha picado un escorpión, me cacho! Un carácter que tenía mi padre. Revolucionó todo el cuartel allá. Y entonces agarró y me ató con un hilo aquí, se puso el dedo a reventar. Y entonces vi que los hombres de campo siempre llevaban correas, el aceite y la navaja. Imprescindible para el campo, ¿eh? Santiago, ¿cómo sabe esta cosa? Autóctonos de aquí. Y los de América, una navaja más grande, el machete. ¿Sí? Y entonces, cuando mi padre agarró así y sacó la navaja y me iba a cortar el dedo, ¡guau! Pegué un tirón, salí corriendo por el campo, un calor que hacía terrible, y mi papá corriendo detrás mío y no me podía alcanzar porque me corría así entre los algodones, ¡pam, pam, pam, pam! Y entonces me tiró un palo así a las piernas, se me enredó el palo con una correa que llevaba, no sé para qué usaba eso, se me enredó en las piernas y ¡bla! Pegué un barrigazo y se tiró encima que casi me mata. En vez de la picadura del escorpión, casi me mata mi padre, echado encima mío, queriéndome sacar la picadura del escorpión. Y claro, si eso no, un niño de 8 años, aquí tan cerca del corazón, me hubiera liquidado. Subió el veneno hasta por aquí. Un dolor terrible. Pero mi papá me cortó ahí, para chupar,
empezaban a escupir en el fuego. ¡Tráigame agua! Así se pone tan cabreado, ¿viste? Como era el abuelo, ¿no? ¡Tráigame agua, hombre! Y todos ahí mirando, ¡traigan agua! ¡Que se me muere mi niño! Y tomando agua para lavarse el veneno del que tenía en la boca. ¿Sí? Y bueno, ya tuvieron que soltar porque tuvieron que soltar el hilo y después me dieron para tomar contra el veneno aceite de oliva. Un cuartillo de aceite de oliva así. Yo aquello no lo podía tomar. Me abrieron la boca así y toma para adentro el aceite. Medicina al cuerpo que te... Aquí quieras o no. A veces el Señor tiene que hacer con nosotros así. ¿No lo quieres? ¿No quieres caldo? 3 tazas. Y así lo seguimos rechazando. Seguimos rechazando la gracia de Dios. Me metieron el cuartillo de aceite y vino una mujer allí, preparó unas hierbas, le llaman hierbas gitanas, no sé qué, me chocó así, me la puso una cataplasma en el dedo y noté que empezaba, ¡pam! ¡Pam! Los latidos que iban subiendo hacia el corazón, noté que como que algo les contrarrestaba. El aceite y el potingle ese que hizo la brujilla allí del pueblo, yo no sé quién era, me puse aquí y ahí me empezaron a solucionar el problema. Y después, como el niño lloraba todavía allí, había uno que era Martín Sin Pata, se llamaba, en el pueblo. Le llamaban Martín Sin Pata porque era muy pequeñito y gordito. Y fue al bautizo de su hijo y el cura no le dejaba entrar porque era un niño. Digo, no, don Pedro, que soy el padre de la criatura, yo. Bueno, pasa. Martín Sin Pata era muy simpático. Y agarra una gallina, y como yo lloraba, agarra una gallina y dice, mira, vas a ver lo que vamos a hacer con la gallina. Le metió la gallina entre la hizo así, y la gallina se quedó allí. Y se levantaba la gallina y la gallina le seguía a Martín Sin Pata. Y el niño, mientras que me dolía las pulsaciones del corazón, no saben lo que duele, es terrible. Cada vez que late el corazón, el dolor que se siente por el veneno del escorpión. Era un escorpión de esos negros grandotes, que no lo encontraban, al final mi papá lo encontró. El aceite y el potingle de la cachabacha me solucionaron el problema. Hermanos, el enemigo a veces nos envenena. Envenena nuestra mente. Nos asociamos con gente que están sucias en sus pensamientos, que llevan una norma y una vida, una conducta que no es apropiada, como este que me enseñaba las armas. Que Dios lo bendiga y lo mantenga ahí. Cuando necesite defensa le pediré ayuda a él en todo caso. Pero no, tengo al Espíritu Santo. Él va a cuidar de mí. Él va a cuidar de nosotros. Y si alguna cosa nos pasa, será para la gloria de Dios. Para dar testimonio de la gracia de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Dani, me pasas un poquito aquí, me tocas un poquito de música porque ya me estoy poniendo un poquito áspero. San Dani. Esta luz del Espíritu Santo, que está simbolizado por las lámparas del templo, ese aceite que fluye, ese canal que fluye hacia las lámparas, símbolo de la luz de Dios en nuestras vidas, porque somos templo, es la que nunca debería faltar en nuestras vidas, para que nuestra vida alumbre, para que nuestra vida, la lámpara de Dios le muestre el camino y los pasos que debe dar. No vamos a hacer nosotros hemos preparado aceite aquí para aquellos que quieran ser ungidos. Hay algunos que son ungidos sin que lo pidan, como el caso de David, o el caso de Saúl, o muchos casos, casi la mayoría, no habían pedido ser ungidos, pero fueron y los ungieron. Uno de los casos más peligrosos de unción que hay en el Antiguo Testamento es la unción del rey Israel, Ocosías. Este era peligroso, era un hombre violento. Y le dijo el profeta Eliseo, ve y úngelo como rey de Israel. Y llegó donde estaban reunidos un grupo de líderes de Israel ya proyectando y programando una sedición en contra del rey Acab. Y le llegó ahí a ese lugar, Onri era ese rey. Cumplió la palabra que dijo el profeta Isaías sobre la casa de Acab.
Y fue el profeta, llegó donde estaba la reunión, y a los profetas todo el mundo lo conocía. No sé si por la vestimenta o por la indumentaria, por el pelo largo de nazareos. Los conocían. Y cuando entró allí se quedaron todos sorprendidos. Y agarró, le tiró el cuerno de aceite por arriba y dijo: Dios te unge como rey de Israel. Y salió corriendo, por si acaso. Salió corriendo. Dios quiere ungir nuestras vidas para que seamos útiles, para que seamos capaces de resolver nuestras dificultades, de que Dios nos dé gracia en medio de la guerra que llevamos en este mundo, en medio de las luchas que llevamos en este mundo, para que Dios nos dé gracia y mantenernos ahí, firmes, pero con los ojos abiertos, bien dispuestos, como lámparas encendidas. A veces tú dirás: bueno, ¿para qué voy a ser ungido? Para tu problema, para tus dificultades, para que tengas la gracia de Dios sobre tu vida y puedas conducirte de una manera que sin palabras los demás puedan decir: ¿qué ha pasado en la vida de este? ¿Quién es este? Es un cristiano. A veces vamos programando que somos cristianos, y después nuestro testimonio va diciendo otra cosa diferente. Pues que sea al revés. La unción es para que sea al revés. Para que la gente diga: ¿y este? La gracia que tiene, la unción que tiene, ¿cómo se desenvuelve la vida? ¿Dónde está el misterio de este? ¿En lo que ha estudiado en la universidad? No. Algunos no saben qué hacer con lo que han estudiado. Para que la gracia de Dios fluya y todos los recursos que tengan a tu alcance funcionen como el aceite hace funcionar a todos los mecanismos, para que la gracia de Dios te unja y funcione. Una ocasión ahí en Extremadura, no, en Andalucía, en Jaén, había un hombre de Dios que fui a verle hace muchos años atrás, cuando yo buscaba desesperadamente las cosas de Dios. Y fue una mujer y le llevaron a un hombre y le dijeron al hombre de Dios: mire, traemos aquí a mi marido, y los parientes también iban con ella, a ver si ora usted por él y lo unge, porque es un inútil, no sirve para nada. Hombre, el hombre de Dios, que era un hombre sabio: ¿cuántos hijos tienes? 10. ¿Y son todos de él? Sí, dijo la mujer. Entonces, no digo usted que no sirve para nada, para algo sirve. No diga que no sirve para nada. Este hombre está ungido. Bendición de Jehová son los hijos. Pues por lo menos sirve para eso. Pero que Dios nos utilice también para algo más. Amén.